Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, soy Jaime Ordóñez desde el programa La Noche Abierta que difundimos acá desde Canal 15, Canal UCR en la Universidad de Costa Rica, Centroamérica. Lo difundimos también por un canal de YouTube para todas las personas que lo puedan ver en diferido aquí y fuera de Costa Rica. Tengo hoy el enorme gusto de tener a dos invitados expertos, de los principales expertos, yo diría, del país y de la región en su campo, que son el doctor Álvaro Zagot y el doctor Jorge Lobo. Ellos son expertos en materias ambientales. Don Álvaro es abogado y don Jorge es biólogo, para hablar de uno de los grandes temas de nuestro tiempo, de este momento, que es la Amazonía. La gran pregunta es, Jorge, vamos a empezar con vos. Claro. ¿Cuál es el impacto de este desastre ambiental, de este, yo diría, ecocidio, delito de lesa humanidad, etcétera? ¿Cuál es el impacto real en el medio ambiente del planeta que suponen estos incendios en el Amazonas? Bueno, es un proceso acumulativo, ¿verdad? Lo que está ocurriendo este año se junta a todos los incendios y el proceso de deforestación que ha sufrido la Amazonia, especialmente en su sector sur. La deforestación en el Amazonas avanza desde el sur hacia el norte y se está acabando una de las últimas reservas de bosque húmedo o bosque tropical del planeta. La más importante, la central, digamos, y la que juega un papel fundamental en el equilibrio de gases atmosféricos, o sea, en el problema del cambio climático. Y un punto que tal vez vale la pena aprovechar el programa, Jaime, para mencionar es el flujo del agua mundial y en particular en el continente sudamericano va a ser profundamente trastornado si este proceso continúa, ¿verdad? O sea, vamos a tener una merma de lluvias muy importante y posiblemente una pérdida de las reservas de agua dulce que la población humana todavía pueda tener. Entonces significa una catástrofe global y impulsada también por factores económicos globales, diría yo, ¿verdad? Jorge, déjame reconstruir estos números que nos estás informando. El Amazonas es uno de los pulmones del planeta. ¿Qué porcentaje del aire que respiramos en el planeta se lo debemos al Amazonas? Eso es difícil de decir. Lo que sí sabemos es que todas las proyecciones de cambio climático, si el Amazonas deja de comportarse como un lugar donde el dióxido de carbono, que es el que produce todo el calentamiento global, está siendo guardado, sacado de la atmósfera, y más bien el Amazonas comienza a comportarse como un liberador de dióxido de carbono, que es lo que está ocurriendo ahora con los incendios, los cambios de temperatura que se han proyectado para 30, 40 años van a adelantarse, ¿verdad? Entonces, tiene un efecto importantísimo en cuanto al equilibrio de gases del planeta. Es decir, si se pensaba en los informes de hace 1 o 2 años que antes de esta tragedia del Amazonas, la temperatura del planeta iba a subir 2, 3 grados, esto no será en el año 2050, será en el año 2030. Será antes. Ya. Quién sabe, los años, habrá que hacer los cambios, pero se tenía otro escenario. Y esto es porque lo que está ocurriendo, Jaime, es que el proceso de deforestación se aceleró en el Amazonas. La cantidad de bosque que cayó este año es 3 veces superior a la que cayó el año pasado en la misma época, medida en julio y agosto. Eso lo notificó el Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil. Y antes de que vinieran los incendios ya habían dicho, la deforestación se triplicó y ahora los incendios vienen como una consecuencia de ese cambio. El otro punto importante es que se ha descubierto que el Amazonas es un centro productor de lluvias para el continente sudamericano. Sin ese bosque no se condensan las nubes que normalmente se forman y no se produce una corriente de aire húmedo que abastece de agua el sur de América. En el Amazonas habrá mucho menos lluvias en América del Sur y en el continente. Y mucho más sequía. Posiblemente esas lluvias se trasladen al océano, eso es lo que se está pensando, y eso es lo que se llaman los ríos de agua atmosféricos. Esa es una nueva visión que existe en el papel del bosque. Realmente fantástico. Un cataclismo lo que nos estás diciendo, Álvaro. Uno lee todo en las redes sociales y existe un
una línea, una narrativa de alguna gente que asombrosamente defiende a Bolsonaro. A pesar de lo que nos decía Jorge Lobo, que la tala de árboles en el Amazonas se ha triplicado en el último año en relación a los años anteriores, a la última década, hay gente que defiende a Bolsonaro, dice que no es cierto. Y en segundo lugar, hay gente que dice que el responsable no es Bolsonaro, y lo curioso es que hace 1 año y medio en su campaña política él formalmente dijo, cuando se estaba lanzando a candidato a la presidencia del Brasil, que él iba a extender la frontera agrícola. Sí. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, en realidad, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá en La Noche Abierta. Y sí, en realidad es verdaderamente preocupante, pero Jaime, tenemos que ver el asunto también de una forma más amplia, porque la Amazonía no solamente es Brasil. O sea, tenemos también procesos de incendios y de deforestación en la parte colombiana, en la parte de Bolivia, etc. O sea, el problema es todavía más serio y no solamente achacable a Bolsonaro, que digamos que es al que más se les ha dado publicidad en redes sociales. Pero el problema es todavía mayor, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre Bolsonaro, sí, efectivamente, junto con el presidente de Estados Unidos, es uno de los negacionistas incluso del cambio climático. Hizo toda una modificación dentro de las diferentes instituciones para que se minimizara o hasta se negara el cambio climático, y como ya Jorge lo dijo, o sea, hay una íntima relación entre deforestación y gases de efecto de invernadero, lo cual es verdaderamente preocupante. Y con esto de la apertura a la frontera agrícola, o sea, transformar bosques todavía en más potreros, la verdad es que yo no sé dónde vamos a llegar, porque no podemos verlo solamente desde el punto de vista de la naturaleza, es que ahí viven también poblaciones indígenas, en las cuales se supone y se ha hablado de que algunas incluso ni siquiera han tenido contacto con los seres occidentales. Entonces yo creo que el problema no solamente es ambiental, es un problema socioambiental bastante serio, el que tenemos que enfrentar con este señor, que va abierto a que a los que le están dando dinero, que son los grandes inversionistas a nivel mundial, tengan y puedan seguir haciendo sus negocios. Yo quiero hacerles una pregunta, Jorge, Álvaro. Muchos de los televidentes de La Noche Abierta han oído hablar 1000 veces de cambio climático. ¿Cuáles son los factores que generan este calentamiento global y cómo se nos deteriora el clima en el planeta? Número 1, estamos polucionando más, echando más gases. Quemando fósiles. Sí. ¿Cuáles son los otros factores, Jorge? Bueno, talando bosques. Talando bosques y quemándolos, ¿verdad? Solo con talarlos ya se libera mucho más dióxido de carbono de la atmósfera. Y a la hora de quemarlos, peor aún, porque estamos acelerando ese proceso. En un momento en que no podemos acelerar nada más ese proceso, ¿verdad? En que está la humanidad ya al borde de la última decisión posible para evitar la catástrofe climática. Entonces, la pérdida de bosques y la quema generalizada de bosques, como está ocurriendo en el Amazonas, en Centroamérica también, son factores importantísimos en eso. Que también muy importante, Jaime y Jorge, es el asunto de que estamos entrando a algo ya que empieza a ser reconocido y se empieza a divulgar, que es el periodo antropoceno, ¿verdad? Donde precisamente la humanidad, con los diversos procesos industriales, extractivos, etcétera, etcétera, que se están dando también en la Amazonía, en todos los estados que tienen que ver con la Amazonía, estamos transformando este ecosistema, esta tierra, de una forma tan grande que el periodo geológico ha sido denominado antropoceno. O sea, y todo esto viene a generar, y es parte de la problemática donde estamos cementando lo que antes eran bosques, lo que antes nos producía paisaje, lo que antes nos producía vida, de la cual los seres humanos estamos en algún sitio, pero somos parte del ecosistema. Estamos llevando por nuestra racionalidad, se supone que estamos en la cúspide, pero estamos llevando este asunto a una situación bastante presente. Ahora que hablas, Álvaro, del antropoceno, me acuerdo de la hipótesis que hizo hace unos 10, 15 años un profesor de la Universidad de Harvard que trabaja estos temas, que decía, bueno, algo que ustedes han reflexionado miles de veces, que seremos la única especie sobre la faz de la Tierra que será responsable, no de la eliminación del planeta, porque el planeta seguirá.
ha sobrevivido muchos cataclismos, el meteorito que eliminó los dinosaurios, en fin, hay una, pero que nos eliminaremos a nosotros mismos. Seremos probablemente la única especie sobre la historia de este planeta Tierra que se eliminó a sí misma, porque en todos siempre fueron factores externos, ¿o no? Sí, sí, de hecho, todo en el mundillo del derecho ambiental, a propósito, se está transformando, estamos ingresando al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Ecuador es el primer estado que a nivel constitucional reconoce los derechos de la Pachamama, fuera de una cuestión sumamente interesante. En Colombia se acaba de dictar una sentencia importantísima a nivel mundial porque ha traído también relación con otros casos que se conocen a nivel mundial, incluso en Costa Rica, donde se le declara personalidad jurídica a la Amazonía colombiana. Tenemos, yo creo, que regresar, como decía Leonardo Boff, tenemos que regresar precisamente a un reencuentro de nosotros con los ecosistemas, donde nosotros somos parte del ecosistema y no somos los que estamos arriba, como tradicionalmente con una visión de cartesiana, ¿verdad? Nos hemos considerado que los demás son cosas, son bienes, una visión economicista. Yo creo que eso es lo que nos está llevando precisamente a esta etapa donde, como estás diciéndolo, Jaime, probablemente podemos desaparecer, la Tierra continuará, pero... Hay un informe reciente sobre esto que nos dice Álvaro Jorge, que lanzó hace 5 o 7 meses Naciones Unidas, junto con otra serie de entidades, que nos dice que, vamos a ver, el 2050 será la fecha prevista del cataclismo y que tendríamos que hacer cambios muy, muy grandes en nuestros patrones de vida, a nivel de parar la polución atmosférica, restaurar los bosques, eliminar los plásticos, etcétera, para, empezando ya, tratar de que esto no suceda. Con una mano en el corazón, Jorge, ¿crees posible que eso suceda? La verdad, soy un poco pesimista al respecto, pero los biólogos y los que amamos la naturaleza tenemos que mantenernos con esperanza. Veamos el caso del Amazonas. ¿Qué está ocurriendo ahí? Es una proyección del sistema económico mundial de producción de alimentos. Esa presión enorme para deforestar y quemar bosques viene porque esa gente va a tener su compensación económica. Del sur del Amazonas sale trenes con soya que van a descargar todos esos materiales a los puertos del Atlántico de Brasil, específicamente El Salvador de la Bahía. Entonces es una ruta de salida de soya, maíz, Jorge, caña. yo sé que vos viviste en Brasil, hiciste tu doctorado en la Universidad de San Pablo. Ajá. Y sos uno de los pocos costarricenses, y se lo quiero decir a nuestros oyentes, que han dado en el Amazonas, que conoce el Amazonas, han dado muchísimos, miles de kilómetros en el Amazonas. Después del receso quiero que nos contes a todos los televidentes de La Noche Abierta cómo es el Amazonas de verdad. Ya volvemos con ustedes en La Noche Abierta con Jorge Lobo y Álvaro Zagot. Volvemos en La Noche Abierta en este programa interesantísimo sobre la Amazonía, sobre el Amazonas, ese gran tesoro, uno de los pocos tesoros boscosos y del medio ambiente que tenemos en el planeta, que se está destrozando, que se está quemando en estos momentos que usted oye este programa, a razón de 300% más que en los últimos años. O sea, realmente está sucediendo, y sobre los daños que esto le está generando al mundo en su conjunto, al planeta. Nos acompaña el doctor Jorge Lobo, catedrático de la Universidad de Costa Rica, y el doctor Álvaro Zagot, también profesor catedrático de esta universidad, e investigadores que trabajan en una gran cantidad de áreas en defensa del medio ambiente, no únicamente en Costa Rica, sino en varios lugares de Centroamérica y América Latina. Don Jorge, decíamos antes algo importantísimo. Usted es una de las pocas personas que vive en este país que no solo estudió en Brasil, en São Paulo, muchas personas estudiaron en Brasil, pero usted es de las pocas personas de este país que conoce al Amazonas, que han dado dentro del Amazonas,
que conoce miles de kilómetros dentro de ese bosque, ¿cómo es el Amazonas? El Amazonas es un ambiente que lo abruma a uno por su inmensidad, ¿verdad? Es un horizonte infinito de agua y bosque. Esa es la primera cosa que yo sentí, ¿verdad? Uno acostumbrado al bosque tropical húmedo de Costa Rica conoce lo que es un bosque tropical, pero en el Amazonas es de otra dimensión. Imaginemos un ambiente tal vez para el costarricense común como el Parque Nacional Tortuguero, ¿verdad? Una cosa donde hay mucha agua y bosque, muchos ríos, muchas quebradas, muchos canales, pero enormes, ¿verdad? De tamaños impresionantes. Y todo eso, digamos, la interfase bosque, vegetación, agua está siempre presente. Entonces eso es una de las características que más llama la atención. ¿Cuál es el tamaño del Amazonas? Uy, Amazonas es del tamaño de Europa, prácticamente, ¿verdad? Por dar una escala. Y actualmente estamos perdiendo casi una Costa Rica por año. Una Costa Rica por año. Eso se podría decir. Por las cuentas que hay este año, es prácticamente unos 50.000 a 60.000 kilómetros cuadrados de bosque. Sin hablar de lo que se está interviniendo, que es otro porcentaje grande. Hay la parte de bosque que es cortada a tal raza y la parte que es degradada por intervención, por cacería, por extracción de madera, etc. Don Entonces, Jorge, ¿cuántos pueblos o cómo son los pueblos indígenas originarios del Amazonas que están ahí? ¿Cuál es su situación en estos momentos? Bueno, lo primero que tengo que aclarar es que el Amazonas tiene ciudades muy grandes dentro, que están ocasionando un gran impacto en la expansión urbana, Manaos y Belén. Son ciudades de 5 o 6 millones de habitantes que han intervenido el río aledaño y todos los bosques en forma profunda. Que crecen mes a mes, comiéndose el Amazonas. Exactamente. Y para comunicar esas ciudades se construyeron carreteras, la Transamazónica, la Santarém, Cuyabá, etcétera, que son carreteras, obras faraónicas hechas durante el gobierno militar de Brasil, que atraviesan el Amazonas, prácticamente ya ahora no son transitables para vehículos comunes, pero son la fuente principal de deforestación. Por las vías de comunicación entran todos los camiones pesados que van sacando la producción agropecuaria, que se concentra más en el sur del Amazonas, que es una región más seca. Eso es un punto importante, porque tal vez el público piense, con tanta lluvia y agua, ¿por qué es que hay incendios? Pero es que el Amazonas tiene una región sur que es mucho más seca, es un bosque estacional. Pensemos algo parecido a Guanacaste. Y entonces eso se incendia Esa fácilmente. Carretera transamazónica, el otro día de casualidad vi un documental de la Deutsche Welle alemana, la parte en dos, y es un poco como la carretera Limón parte en dos el Braulio Carrillo. Exactamente. Pero en salvaje. Pero sí, no hay protección. En Braulio Carrillo por lo menos se tomó la decisión de crear un parque nacional, ¿verdad?, que protege las partes altas, no las bajas. Ahí sí ha habido deforestación. La carretera transamazónica no, atraviesa áreas donde hay reservas indígenas que son constantemente invadidas, hay parques nacionales constantemente invadidos y hay áreas que son todavía propiedad del Estado. Tierras, tiene un nombre eso, ¿verdad?, en el sistema agrario, ¿verdad?, tierras que son todavía, que no son de nadie, son del Estado. Eso ocurre mucho todavía en Brasil. Y ese problema genera una entrada constante de invasiones de grandes terratenientes a esas zonas protegidas, favorecidos por la construcción de esos caminos. Es dramático lo que nos dice el doctor Jorge Lobo. Álvaro, vamos a ver. Vos sos abogado y has llevado una gran cantidad de litigios de medio ambiente. Hay un caso internacional que nuestros televidentes recordarán que cambió el derecho internacional público, que fue el caso contra Augusto Pinochet. Recordemos brevemente. Era un fiscal español, Baltasar Garzón, que emite una orden de detención internacional, lo detienen en un tercer país, en Londres, me acuerdo que fue esa detención en su oportunidad en Inglaterra, por delitos contra la humanidad en virtud de, la masacre contra seres humanos en territorio chileno. Este fue un caso interesantísimo del derecho. Sí. Y este fue un caso interesantísimo porque cambia el derecho internacional público. ¿Habría posibilidad que en el caso de la Amazonía, Álvaro, se pudiese dar un caso general? Yo no veo a la justicia brasileña en estos momentos deteniendo a Bolsonaro. Sí. ¿Habrá posibilidad de que algún tribunal internacional empiece una causa? La Amazonía es un bien... Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad,
¿Existe el derecho para eso? ¿Cuál tribunal lo podría hacer? Sí, varias precisiones. Muchas gracias por el honoris causa, pero yo no soy doctor, soy máster. Respecto... Pero habla como doctor usted. Al rato, pero me falta. Sí, respecto a la situación también de lo que hablaba Jorge, una de las descripciones, me acuerdo de mis épocas cuando estudiaba geografía, era cuando llegaron los alemanes a esta parte americana, decían que la vegetación y los bosques eran lujuriosos. Con esa descripción de un bosque lujurioso, yo creo que nos podemos imaginar todo lo que significan esos bosques. Ya respecto a lo que es la justicia internacional, encuentro limitaciones bastante serias, se podría, pero en la Corte Penal Internacional, dado que no existe el delito de ecocidio, lo encuentro un poco limitado. Sí se podría si nos pusiéramos a pensar en genocidio y en el exterminio de poblaciones indígenas, en el tanto de que su forma de vida, su propiedad, etcétera, su cultura va a ser eliminada. En ese tanto sí podría ser que eventualmente pueda asumir la Corte Penal Internacional, eso porque en materia penal, igual que opera en Costa Rica, igual internacionalmente, si no hay un delito, no se podría juzgar. Propiamente en la Corte Internacional de Justicia, veo un poco nuestros jueces, los magistrados internacionales, como muy trabadillos como para iniciar un caso en materia ambiental, partiendo del hecho de que incluso la justicia penal no coincide todavía el delito de ecocidio, por ejemplo. Entonces es un poco... yo diría que no viable. ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, la Corte Interamericana yo creo que ha abierto las posibilidades. Hay una opinión consultiva que es del 2017, se llama la OC 23-17, que es una opinión consultiva que Colombia pide a la Corte Interamericana y viene a desarrollar lo que es el derecho ambiental de una manera internacional, de una manera bastante grande. Incluso destaca esta opinión consultiva que no nos podemos quedar hasta cierto nivel con los instrumentos internacionales, sino que de acuerdo al principio de progresividad, el derecho internacional de derechos humanos es vivo, entonces debemos de hacer nuevas interpretaciones. Pero por demás tenemos el Pacto de San Salvador, ¿verdad? Que es un protocolo adicional a la Protocolo de San Salvador, claro. Exactamente. Derechos económicos, sociales y culturales. Correcto. Que abriría la posibilidad. Abre la posibilidad. Y hablábamos antes, extracámaras, de que precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la Relatoría, el 3 de septiembre de este año, emitieron un comunicado al cual no se le ha dado publicidad, pero está ahí en la página de la Corte, donde destaca, citando esta opinión consultiva, de que tenemos yo creo que una plataforma interesante para que se pueda ir a reclamar ante la Corte Interamericana una responsabilidad para Bolsonaro, en este caso por esta situación de ecocidio. Yo creo que está todos los elementos necesarios para acudir. Hay un grupo de brasileños que están precisamente trabajando en eso. Que por cierto, que en relación a esta responsabilidad hay un argumento que Bolsonaro ha tratado de usar para defender lo que ha hecho, y le ha dicho a Europa y a Macron, sobre todo, que Macron ha tenido un enfrentamiento internacional con él importante. Le ha dicho, ustedes los europeos no tienen ningún derecho moral de venir a reclamarme nada porque ustedes deforestaron Europa a final del medioevo y en el Renacimiento, lo cual es cierto. Pero desde el punto de vista jurídico, Jorge Álvaro, eso sería porque hubo pecados en el pasado, ahora se me tienen que eximir a mí los pecados del presente, lo cual no es cierto. Si hubo errores en el pasado, sí, esos errores no convalidan los errores del presente. Hay un momento ya en la evolución, ¿verdad?, que como sociedad... Y ciertamente Europa no tiene muchos derechos morales de reclamar eso. Sí, por supuesto. Pero quizá otros países sí tenemos Hemos derechos evolucionado, Jaime, y los derechos humanos han alcanzado tal nivel, yo creo, ¿verdad?, que ya no podemos pensar en la soberanía que tienen los estados, sino como en materia ambiental. No existen las fronteras político-administrativas. O sea, si se está causando un daño, yo creo que cualquier persona, sea presidente o sea quien sea, tiene derecho a reclamar. Bueno, lo que estás mencionando, Álvaro, parecería ser central en esto. Y es que el principio de soberanía, que fue importantísimo durante el siglo XVII,
18, 19 y 20, sobre todo a partir del republicanismo, ya no es tan importante desde el punto de vista jurídico. El caso de Augusto Pinochet y la detención que hizo el juez Baltasar Garzón demostró que la soberanía, hay valores como los derechos humanos que están por encima del principio de soberanía. Así que esos gobiernos y esas dictaduras que dicen, no, conmigo no se toquen, no se metan porque tengo que defender mi soberanía, ya no se dan cuenta de que la humanidad cambió. Queridos amigos, el tiempo se nos va en la televisión y yo quisiera pedirles en 20 segundos, en Costa Rica en estas materias estamos bien o mal. Son 20 segundos, Jorge. Estamos en una fase diferente, estamos mejor porque el proceso de deforestación en Costa Rica no ocurre a una velocidad y a una intensidad como se ve en esos países como el caso de Brasil, pero aún tenemos muchos problemas ambientales de naturaleza diferente. Bueno, ¿verdad? un día de graves, estos, plaguicidas. Un día de estos lo invito a usted para que me cuente cuáles son a pesar de que defendemos bosques, los grandes pecados que tenemos en Costa Rica en materia de medio ambiente. ¿Cuál es tu...? Rapidísimo. En este momento estamos viviendo una situación terrible por contaminación con mercurio, deforestación, que puede traer incluso problemas de contaminación transfronteriza con el río San Juan, que está ocurriendo en Cruzitas. ¿Usted está de acuerdo con la minería, sí o no? No, no estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con la explotación de petróleo y gas? Tampoco. No, bueno, de eso quiero invitarlos a usted, Perfecto. porque veo que hay una serie de diputados de un partido político que están tratando de promover un proyecto para que Costa Rica de nuevo se aventure en la explotación de petróleo y gas, lo cual va a generar una gran polémica. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a don Álvaro Zagot, a don Jorge Lobo por habernos acompañado en La Noche Abierta y un gusto haber estado con todos los televidentes y nos vemos en una semana.